Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, en a partir de ahora, la situación de Haití, ese hermano país de República Dominicana que atraviesa momentos de crisis en lo económico, en lo político, en la administración del presidente Moïse. Y tenemos dos amigos invitados. Tenemos a Eben Virgile, coordinador general de una entidad que se llama Haitianos en República Dominicana, HAR. Y también a Rudy Joseph, que ustedes conocen, ha estado por aquí varias veces, coordinador general de la comunidad de haitianos y haitianas organizados en la República Dominicana. Con ellos dos vamos a tratar de entender qué está pasando en Haití y cuáles son las perspectivas a futuro en ese hermano pueblo. Gracias por acompañarnos. Bueno, Eben Virgile, Rudy Joseph, bienvenidos a partir de ahora. Muchas gracias, siempre un placer por estar aquí compartiendo con ustedes. Esta es su casa. Gracias. Bueno, hemos estado siguiendo con preocupación y en solidaridad con ustedes como haitianos lo que está pasando en Haití. Uno pensaba que aunque el gobierno del presidente Moïse quizá no estaba siendo el mejor gobierno del mundo, pero había cierto escenario como de estabilidad, como decíamos, bueno, este va a completar su mandato, vamos a ver cómo le salen las cosas, pero de un tiempo a esta parte estalló esta crisis, ¿no? Primero con las protestas, luego el escándalo de corrupción, que el gobierno dice que está haciendo algo que va a encauzar a un grupo de personas, pero el pueblo parece que se desesperó y se llamó esta protesta y lo malo es que se tornó violenta. Y eso trajo unas consecuencias, pero independientemente de esa consecuencia directa de que hay gente muerta, herida, no se ve una solución a la crisis. Me gustaría que ustedes me ayuden a entender qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver, Evans. Un placer estar aquí con ustedes por primera vez. Me siento feliz y realmente me gustó cómo está todo aquí en la casa. Lamentablemente en nuestro país ha sido teatro de muchas cosas, diría, regrettables, lamentablemente, que cada vez que surgió un presidente a cargo, no es fácil decir que este presidente va a cumplir su periodo, debido a que el país está en una condición difícil en términos de caminar en esa ruta de la democracia que hemos hecho como prioridad desde 1986. O sea, la sociedad haitiana, el pueblo haitiano ha decidido de romper los enlaces con la dictadura, de optar por la democracia, y como toda democracia del mundo, la nuestra también tiene que caminar dentro del marco de un aspecto global, que hay que respetar a la Constitución, que también el presidente tiene que cumplir con su mandato, cumplir con las promesas, que el mandato tiene que tener un contenido, hay que luchar para salir juntos, para salir del país del problema de miseria, de toda esa cuestión que hemos conocido lamentablemente, pero por razones diversas, a veces económicas, a veces de intereses, porque allá en mi país los intereses a veces dominan sobre el aspecto general del bienestar del pueblo haitiano, que es lamentablemente, y hay muchos profesionales, gente que tiene un conocimiento de la situación haitiana,
que opinan de que la clase rica no viene de la matriz del pueblo, sino que son extranjeros que ven que no tienen muchos intereses en el país. O sea, no importa que saquen el dinero del país y lo ponen a otro sitio. Y, o sea, fabrican el dinero en el país, pero ese dinero está afuera del país, lamentablemente. Obtienen riqueza dentro del país y con el pueblo haitiano. Exacto. Pero luego no lo reinvierten ahí mismo, lo colocan en otro lugar. Eso básicamente es el problema. Ahora, el presidente Moïse, a su llegada, empezó a tocar algunas cosas que son la matriz de ese enriquecimiento de esos grupitos, y ahí surgen los problemas, porque realmente allá no es un secreto para nadie que los grupos que tengan la riqueza del país tratan siempre de manipular la clase política. Ellos tienen su diputado, su senador, su ministro. O sea, el aparato del Estado está entre paréntesis en manos de esos grupos. Sin embargo, ellos no son ministros, no son presidentes, no son diputados, pero ellos gobiernan todo. Son el poder detrás del trono. Exacto. Sí. Y ahí él empezó a focalizarse sobre esos, o sea, a cuestionar, si usted quiere, de dónde viene todo ese dinero, cómo hay que disminuir todo para que el pueblo podría respirar mejor. Y ahí me parece, a mi entendimiento, que el presidente ha sido muy poco prudente, porque al tocar esos intereses a ese nivel, deberían de tener las bases, deberían de tener el aviso del pueblo. Bien, antes de... Tu enfoque entonces es que él trató de hacer algunas cosas y que al tomar esas medidas, esos grupos de poder se sintieron lesionados, y entonces ellos son los que de alguna manera alientan esta rebelión. Exacto. Y además de los problemas que él en su estructura política ha tenido anteriormente, porque realmente había rumor de corrupciones. O sea, que se sumaron varias cosas. Exacto, se sumaron. Pero la cosa más fundamental que ahora está en el enfoque de todo es los intereses. Bien, realmente. Antes de que pasemos con Rudy, que está, yo soy loco por hablar también. Una cosa, Eben, la oligarquía haitiana, y los más ricos de Haití, ¿a qué se dedican? ¿Cómo obtienen su dinero? Los tradicionales, porque que en todas partes hay gente que surge de nuevo. Lamentablemente yo voy a tratar de explicar una situación un poco... para mí es una situación caótica. No es que esa gente no tienen forma de conseguir sus riquezas, sino que la manera. Es un grupo que no invierten en lo que es la producción en el país, sino que son un grupo de vendedores, son grupos que compran y vienen a vender. Más que todo son grandes comerciantes. Exacto. No es que montan una fábrica. No. Son muy pocos, Pero en Haití, hace muchos años atrás, yo recuerdo que habían algunas industrias conocidas. Por ejemplo, ustedes no juegan mucho béisbol. Sin embargo, la mejor fábrica de bola de béisbol estaba en Haití. Me dicen que ya no está allá. Que la fabricaba era como una empresa norteamericana que la puso allá porque se daba un tipo era como un arbusto, una hierba que servía para ese tejido. Y había mucha gente que se ganaba la vida ahí. Eso después se fue. O sea, el país no está totalmente muerto. Había iniciativas, había un par de iniciativas. Además, allá, por ejemplo, en la parte sur del país, hay los franceses, por ejemplo, vienen a importar cosas para hacer perfume. Sí, la hierba famosa de Vetiver y esas cosas. Exacto, son cosas que poco a poco como que se va disminuyendo poco a poco. Y hubo también en los años 70 y 60, incluso antes que nosotros, ustedes desarrollaron el turismo.
luego con la inestabilidad eso se le afectó. Exacto, exacto. Porque yo recuerdo que de aquí viajaba mucha gente a hoteles. No, Haití. realmente no hay progreso Sí. en momentos de disturbios. Sí, la inestabilidad obviamente afecta a la economía. Afecta a todo prácticamente. Sí. Vamos a ver entonces, Jobset, tu visión. Tú coincides con Eben en que los problemas sociales más esos intereses particulares ayudaron a detonar esta situación actual. Yo quisiera retomar donde casi la penúltima parte que tocó Evans, y eso creo que corrobora con una entrevista anterior que hemos dado aquí, cuando nos referíamos al modelo económico. Sí. Decíamos que al no ser organizado un modelo económico en Haití, es como lo hay sin haberse organizado. O sea, un modelo económico que es básicamente importador, que no genera producción, o sea, generación de riquezas a partir del país. Y esa era una de las promesas del presidente. Pero una cosa, porque es interesante eso que ustedes me dicen. Yo sé que allá hay, creo que un señor que te estuvo aquí, que tiene una gran cadena de venta de electrodomésticos. Estuvo aquí una vez, era conocido, no recuerdo el nombre. Okay. Que me dicen que tiene una cadena de tiendas de electrodomésticos y esas cosas. Sí. Ellos importan, probablemente compran esas cosas en Japón, Estados Unidos, Europa. ¿A quién le venden? Porque si localmente la gente no tiene mucha fuente de trabajo, o sea, ¿cómo una persona puede ir y decir, déjame comprarme este plasma, este televisor, una familia haitiana común y corriente, ¿cómo tiene el pan? Ok. Yo, lo primero que para lo electrodoméstico y esa cosa, hay personas que sí tienen poder, porque acuérdense que el país no es una cuestión de un país pobre o empobrecido, sino básicamente un país desigual. Desigual. O sea, hay gente que tiene recursos, pero una gran mayoría no tiene. Aunque se dice, según los cálculos o los datos económicos, que el 80% de la población vive por debajo de la pobreza, vive con menos de $2 al día, pero el resto es como una diferencia abismal. Muy grande. Muy grande. O sea, si se ve que el 5% más rico estarían ganando, no tengo la cifra exacta, pero estarían ganando hasta 10 o 15 veces que una persona. Ganan mucha plata. Ganan mucho. Y el resto gana muy poco. Muy poco. O sea, que es esa desigualdad que hace que realmente el pueblo salga a manifestar. Y lo que han dicho, el eslogan que se ha dicho, es que somos gente, merecemos vivir como personas. Y creo que una parte que decía Evans, sí estoy en acuerdo que realmente hay momentos en que el presidente ha querido cambiar un poco las reglas del juego, sobre todo con el sector económico. Pero hay que decir también que hay muchos beneficios, muchos privilegios que se mantienen hasta ahora bajo el gobierno de que Moïse. se mantienen en la clase gobernante, en los políticos o en el empresariado, en la cúpula. Acuérdese que tanto el gobierno de Mateli y el gobierno de Moïse están apoyados por la oligarquía haitiana. O sea, los poderosos han invertido dinero en esa figura, en esos personajes. Bueno, aquí también. Sí, de todas partes. De todas partes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente ellos, es como una inversión que hacen para tener algunos beneficios. Exactamente. Que en eso. Incluso el famoso senador que participó de mucho mercado en base a lo de Petrocaribe, Félix Bautista, ha hecho incluso para dos candidatos opuestos, le ha hecho aporte económico a los dos. Para ser amiguito de los dos. Era en ese caso Manuel Maniga y Michel Joseph Mateli. Y ganó Mateli. O sea, cualquiera de los dos que ganaba iba a tener participación privilegiada. Él ha dicho que eso no es verdad. Ya se han descubierto papeles sobre eso. Porque aquí cada vez que se habla algo dice que no es cierto. Miguel Maniga lo admitió. Ella dijo que él la ayudó. Sí,
que recibió dinero. El único que no ha querido admitir es Michel Martelly, el expresidente Martelly. Entonces, eso nos deja ver que incluso esos negocios se hacen con la clase burguesa, con la oligarquía, que para asegurar que tengan contratos, incluso desde la monopolia, contratos monopólicos en Haití, entonces que hacen inversiones a las campañas de algunos candidatos que le parecen que tienen ventaja para poder participar sin el acuerdo, sin la debida... Por lo que yo recuerdo, Joseph y Evans, había un momento que se veía cierta estabilidad. El presidente después anunció unos planes económicos en que iba a subir varios precios y ahí se destapó la cosa. O sea, yo quería tocar algo que mi compañero tocó ahorita. En todas las democracias eso existe. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los republicanos reciben dinero en campaña. Reciben dinero. El problema no está ahí. Sí. El problema es qué tipo de líder, qué tipo de gente que tú tienes dentro de los partidos que tienen que entender que una cosa es la campaña y otra cosa es el funcionamiento del país. Sí. O sea, no tengo que comprometerme ya con usted de que, usted me va a financiar. Es decir, o sea, es legítimo que si yo fuera de Haití, soy empresario, no hay problema. Even aspira, me gusta su propuesta, eso no es problema. Déjame ayudarte con la campaña. Porque yo como líder o como gente que está haciendo política, tengo un programa, tengo una visión de desarrollo, un modelo económico, algo que estoy proponiendo al país. Usted como empresario, usted como gente que mueve dinero, puede ser que usted se adhiera a mi causa. O sea, vamos a ser un poco ingenuos, vamos a decir, bueno, yo quiero colaborar con la democracia. Exacto, o sea, es lo que dicen. O sea, que esa adhesión no me permite a mí romper, o sea, dejar atrás lo que estableció como ley, lo que estableció como principio. Para ser un empleado del que le dio dinero. Desde que yo hago esto, ya estoy en el camino de la corrupción. Y la lucha que se está haciendo ahora mismo a nivel mundial contra la corrupción debería de por lo menos tocar el corazón de esos políticos para decir, no, tengo que frenar, yo tengo que frenar alguna cosa, que con la corrupción nosotros no vamos a ninguna parte. Ahora, la corrupción siempre ayuda a lo particular, al que lo está practicando, pero al final el pueblo no puede salir, ningún país puede salir con la corrupción como método de funcionamiento. O sea, lo que está pasando ahora mismo, que allá en mi país, lamentablemente tenemos una sociedad corrupta. Hay que decir las cosas como es. Y yo como gente de medicina, yo sé que para usted abordar un problema de salud, usted tiene que identificar ¿desde dónde salió? ¿Dónde salió ese problema? Sí. Los políticos, ¿de dónde surgen? De la sociedad. Todo el mundo está diciendo que es un país corrupto y de último ranking que salió, el país ocupa un lugar feísimo de esa cuestión de corrupción. O sea, ¿dónde está el problema? En la misma sociedad. Y una cosa que la sociedad o parte de gente en la sociedad está denunciando es que durante las elecciones pagan a la gente. Pero ¿quién recibe ese dinero? El pueblo. ¿Quién lo da? Los políticos. ¿Dónde está el problema? En los dos lados. O sea, es un problema societal. Es un problema que hay que enfocarse de manera, yo diría, global, a pensar de dónde tenemos que tocar para poder mejorar la cosa. Trabajar quizá un poco la educación de la gente en lo que es la democracia. Exacto. Porque es verdad, aquí nos ocurre a nosotros los dominicanos, hay una relación espuria, maleada, fea, entre el político que busca el voto y paga, y mucha gente que bien que le gusta que le den un dinerito. Pero son ellos mismos, lamentablemente, después que van a sufrir la consecuencia. Son unos corruptos. Y van a sufrir la consecuencia. Ustedes fueron corruptos también. Porque el funcionario, después, cuando ese pueblo le exige, por ejemplo, que haya una escuela, un hospital, ya piensa, pero ya yo le pagué a este. Para que votara. O sea, eso es el problema que está pasando ahora mismo
en gran parte de América Latina y en el Caribe. O sea, que tenemos que cambiar ese paradigma, que el presidente Moïse está frente a un problema grande y lamentablemente su alrededor, la gran parte de esa gente que lo rodean, son gente que tiene suspiciones de corrupción. O sea, que están vinculados. O sea, ahí no hay confianza de nada, para nada. O sea, esa es la clave, confianza. Y la yo idea, creo que también Moïse, también hay que decir, el principal indicado en el informe es Moïse con respecto a la corrupción. O sea, no solamente lo que están a su Lo están alrededor. señalando a él. En el informe que salió de Petrocaribe. de Petrocaribe, ¿Él participó también? él participó a través de la compañía Agitrans, que recibió un contrato, que se está cuestionando ese contrato porque lo que dice que iba a hacer no hizo. Entonces, y también con una suma muy importante. Perdón una cosa, antes de que vayamos a esta pausa, Sí. Joseph. Ese contrato, ¿él iba a hacer ahora siendo presidente? ¿O se hizo antes? No, antes de que sea presidente. O sea, y su compañía no cumplió con el gobierno de Martelly. yo tengo una pequeñita cosita diferencia. pero cuando mi compañero dijo que él fue el principal en los informes, yo no creo que él fue el principal. No, perdón, yo realmente, no quise decir el principal señalado, sino como presidente es como el más llamado a dar el más malo ejemplo. O sea que, ¿no entiendes? Como presidente, esto no puede estar señalado no, o sea, en el informe. Todavía ahí no está yo no tengo problema con esto, porque realmente como gente que estaba en el negocio, él tenía él estaba junto a otros compañeros en una compañía y la compañía tenía contrato para hacer cosas con el gobierno, y según un informe de una investigación, había un par de cosas que todavía no se ha terminado, que hasta nuevo aviso hay que esperar que la luz salga de ese problema. O sea, eso no es mi problema, porque no fue él directamente. Es un caso que no se ha cerrado todavía. No, o sea, ya es algo abierto. Bien. Vamos a una pausa y retornamos para que continuemos hablando, porque me parece interesante lo que ustedes están diciendo. Aquí yo tuve un invitado dominicano que tiene muchos amigos en Haití, dijo muchas cosas. Ok, interesante. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando de la situación en el pueblo hermano y vecino de Haití. Estamos conversando con Evans Virgil y con Rudy Joseph respecto a esto que ha estado ocurriendo con la administración del presidente Moïse, esta crisis, estas protestas. Ahora mismo como que se calmaron un poco las protestas. Bueno, sí, lo único que hay planes de retomar. Incluso se hizo un intento el viernes 22 de febrero, pero y eso fue la estrategia del gobierno, que jugar al tiempo. O sea, que la gente se cansaba, incluso la mayoría de la población trabajadora que vive al día, necesitaba algo. Entonces todos los merchantes y las merchantas que van a los mercados a vender o a revender, entonces se necesitaba ya retomar algunas actividades. Y eso fue un error, por lo menos, de la oposición, de querer como que se resuelva todo de un solo golpe. O sea, porque el interés de ellos es quítate tú Moïse para ponerme yo. Entonces, por eso que decimos que esa no es solución. El problema de Haití, el problema no es una cuestión de presidente. Entonces, y eso que queremos hacer saber a la persona que dicen ser del pueblo, que dicen que luchan por el pueblo, que tienen que tener claro que y creemos que la raíz del problema de la situación que vive en Haití no es una cuestión de tener presidente y de poner presidente y de quitar presidente. O sea, el juego de la democracia. Porque realmente, como decía Evans,
que realmente es muchos de las personas que dicen que gobiernan el país son realmente títeres de una oligarquía, que como el mito de la caverna de Platón, que estas personas son los que ponen un muro y la hoguera y hace ver que el pueblo que vea una cosa, pero no es así realmente. Sí. Bueno, Entonces, hay mucha manipulación en general, sí. eso no solo le ocurre a ustedes. Sí. Sabemos todas estas cosas que se manipula a la gente en los medios de comunicación. A veces hay unos discursos, a veces tú ves un político y tú piensas de verdad, está hablando del corazón. Y muchas veces uno sabe que es un teatro todo eso. Exacto. Una cosa, ¿cómo que se llama el comité que está dirigiendo esta protesta? Hay diferentes grupos que se articulan, pero uno de los movimientos que está en esa propuesta es el movimiento Petrocaribe Challenge. Bueno, pero ese fue uno, hubo otro reciente. Hay un otro reciente que se llama el Sector Popular y Democrático, Sí, que también. tiene en su cabeza al señor Michel André, Ujú. que Michel. es Que ese como que ha André estado Michel, tomando que es mucho protagonismo ahora. que es un opositor de viejo tiempo frente a ese régimen. Es candidato Pero, ajá. también. No, él fue candidato al Senado y no sacó Y no gran ganó. cosa. Yo quería tocar una cosita Sí, que cómo usted no, mencionó cómo no, ahorita, y me parece interesante Sí. realmente lo que estamos hablando hoy. Y déjame por un segundo abrir una paréntesis para decirle a los televidentes que nos están escuchando, que están mirando ahora mismo, para decirle que hoy es un gran día para las personas que escriben, porque es un día como hoy nació un gran hombre que se llama Victor Hugo, que es un francés. El autor de Los Miserables. Exacto. Que cada vez que uno piensa escribir, piensa transformar algo mediante las líneas, hay que pensar a ese gran hombre. Un día como él nació y quería. Un día como hoy, 26 de febrero, de 2000, que estamos 1802. grabando este espacio porque Exacto. vamos a pasar 27. Sí. Pues sí, Interesante. mi compañero Joseph tocó ahorita él quería aportar una respuesta a una pregunta que usted lo hizo, de qué pasó, como si la cosa se está calmando. La cosa no se puede calmarse, no hay condiciones para eso. Puede ser que hay estrategias, pero son estrategias que no van a resolver el problema, porque el problema del pueblo, o sea, primero es la vida está cara, el gobierno tiene que hacer algo para que la cosa cambie, es la primera cosa. La segunda es que la gente quiere saber qué fue lo que pasó con ese dinero de Petrocaribe. De ese dinero, programa. más de 3 mil millones Estamos de hablando dólares. de 3 mil millones de dólares alrededor. Y hay un tercer punto que es la gobernabilidad, o sea, el cuestionamiento de lo que están haciendo el presidente Moisés y su equipo. O sea, es un paquete de tres que voy a decir de cuatro, porque también hay empresarios que se meten en la cosa. Pero ese momento yo diría de un momento frío que se observó en esos días, para mí viene, uno, porque los Estados Unidos están haciendo muchas presiones, incluso hay un grupo de personas que lo cortaron su visa, que son gente muy cercana del movimiento de la calle, y eso, cada vez que estas personas vienen, o sea, cada vez que esas personas son víctimas de esas medidas de los Estados Unidos, esas personas a veces bajan la guardia para poder buscar otra estrategia, lamentablemente, porque la mayoría de ellos, su familia está en los Estados Unidos o en Canadá. O sea, que los políticos, la mayoría de esa gente que están
En el otro lado, sus familias, sus hijos, sus mujeres están a buen resguardo en Estados Unidos. Entonces, Yo el creo- gobierno americano está presionando por ese lado. Exacto, Sí. exacto. ¿Qué tú quieres decir? Yo José? creo que en parte sí y en parte no tanto. Porque realmente primero que lo que ha hecho que se calme un poco eso es que realmente es el cansancio del pueblo con esas manifestaciones, porque así no se podía seguir 2, 3, 4 semanas saliendo a la calle así todos los días. Y segundo, realmente que eso que le estaba diciendo, que como empezó el movimiento Petrocaribe Challenge, que tomaba días simbólicos para manifestar, realmente no muchos de esos líderes piensan en tomar el poder, o sea, a la mala, sin elecciones, porque realmente es un juego de protagonismo muy fuerte que hay en una oposición Pero una muy cosa, dividida. Rudy, o sea, esos que son líderes de ese movimiento, vamos a decir, de oposición, que es un movimiento, participan muchos grupos, Muchos grupos, muchos sectores. no muy han divididos. presentado, si aspiran a desplazar al presidente Moïse, no han presentado al pueblo de Haití que diga, nosotros queremos gobernar para hacer esto y presentar varios puntos por lo menos. Nada de eso. No, nada de simplemente queremos que se vaya. eso. Queremos que se vaya y que también, ¿qué pasa? Que desde nuestra posición, que realmente pensamos que este gobierno ha sido muy inepto. Realmente ellos tienen razón en muchos elementos, que sea, como decía Evans, que sea en el tema de la ingobernanza, o sea, que no puede resolver la cuestión de la gobernabilidad con respecto a mejorar las condiciones de vida de la gente. La vida está muy cara. Tenemos la tasa de dólar está 80 good por $1. 80 por 1. Sí, y cuando subió Moïse estaba a 60, ¿verdad? ¿Y cómo anda el salario promedio de la gente, de los trabajadores en Haití? En el sector, de la manufactura, creo que lo habían dejado en 300 good por día. En casi 400. Sí, 350 y eso. Son más o menos $4 al día. Sí, Más entonces, más o menos. Entonces, esto es el primer elemento. El segundo elemento es que sea por el tema de la corrupción. O sea, y en eso es que estamos más alineados a la posición del movimiento Petrocaribe Challenge, que dice que sea con Moïse o que sea sin Moïse, queremos juicio. Queremos que ese proceso se lleve a cabo. Y por eso que permanentemente y periódicamente Ahora hacían bien, una manifiesta. las autoridades, incluso el Senado hizo una investigación, se anunció, recuerdo, que ahí fue que se mencionaron a empresas de aquí, se mencionó al senador Sí, Bautista sí. y se mencionaron a otras personas. No hay un aparato, vamos a decir, allá el Ministerio Público, la Fiscalía o Procurador, no sé cómo se llama allá, Ministro de Justicia. Sí, hay un ministro de Justicia, pero también hay desde la Corte de Casación, el Cour des Comptes, la Corte de Casación que tiene que llevar el proceso. O sea, rindió un informe, Rindió un informe. pero entonces ahí está la cuestión. No se ha hecho un expediente, no se han acusado personas todavía. No, todavía, porque y ahí está el meollo del asunto. Y ahí se evidenció que realmente el presidente no quiere un proceso de Petrocaribe. O sea, un proceso de No juicio quiere que el caso llegue a la justicia. No quiere, ¿Por porque qué, él ¿por qué está... tú dices eso? Él es parte del entramado de la corrupción de Petrocaribe. Pero lo que dice Eben, que quizá él sale librado si se investiga. No, Exacto, o sea, yo voy un poco en contra Dale, a mi amigo no hay José. problema. Yo, como persona que está siguiendo las informaciones, que me preocupó la situación de mi país, yo nunca repite eso, de que buscando ese dinero de los fondos de los petrocaribes. ¿Sabe por qué? Yo busco otra cosa. Porque
el problema del pueblo haitiano no surgió con ese problema de fondo de Petrocaribe. Ese es un episodio más. Exacto, o sea, lo que estoy buscando, yo nunca en mi comentario, en mi posición en la prensa, nunca lo toqué de esa manera. ¿Por qué? Yo busco otra cosa. ¿Qué otra cosa? Yo busco la justicia. Ese programa tiene más de vamos a decir, 12 años o 11. ¿Por qué ese cúmulo de casos? ¿Por qué esa acumulación de casos? Es un problema que tocó más de 3 periodos. Los periodos de allá son de 5 años. Vamos a Preval, comenzó el presidente Preval, después Martelly y parte de este y también del gobierno interim que de o sea, estamos hablando de un problema de sobre 15 años. Pero ¿dónde estaba esta sociedad durante todo ese tiempo? Y lamentablemente hay mucha gente que están ahora mismo pidiendo la cuenta, edición de cuenta, que estoy de acuerdo que hay que cuando se tiene una función se tiene que decir lo que usted está haciendo, eso es normal. Pero ¿dónde estaban toda esa gente durante todo ese periodo? Porque desde el principio había eso. Yo ando buscando la justicia. Desde que yo tengo justicia, voy a resolver el problema de los fondos Petrocaribe, voy a resolver el problema de la corrupción, voy a resolver el problema de la subfacturación, que es un problema grave del país. Las cosas que pueden hacer con $50 lo hacen con 500. Así la sobrevaluación. La sobrevaluación. O sea, yo siempre digo que es bueno que buscamos la justicia, porque ¿qué aparato, qué sistema va a dar un juicio bien hecho? Es la justicia. Esa misma justicia que existía durante más de 15 años, desde que empezó ese programa. Ahora usted me está diciendo que esta justicia no podía hacer ese trabajo durante 15 años, estaba ciega, y ahora está viendo bien. No. Hay que tocar la justicia primero y el juicio seguro. Otra cosa. Mi hermano dijo ahorita que el presidente está en contra de eso. El presidente no puede estar en contra de eso. ¿Por qué? Tú dices que no puede entrar en contra. Porque eso ya es una cuestión del pueblo, más allá de un mandato. Ese juicio se va a dar temprano, hoy o mañana. Tiene que dar. Sí, una cosa, Rudy, antes de que yo sé que tú quieres responderle pero una cosa, no se podría llevar por un lado las investigaciones o el reclamo para que esas investigaciones se hagan y que los responsables o sospechosos, porque todavía nadie es culpable, no es culpable, sean llevados a juicio al mismo tiempo que se trabaja en una agenda más amplia, mejorando la economía, estabilizando el país que se necesita, porque como tú mismo decías, la protesta es un derecho, pero un pueblo no puede vivir en la calle constantemente, porque entonces la gente que se gana la vida en el día a día, que es la más pobre, es la que se perjudica más. Bueno, por eso nosotros estamos elaborando un documento de 8 puntos de propuesta desde el colectivo haitiano CRD, como nuestra forma de ver la cosa, de nuestras perspectivas también, o nuestra visión de nación que queremos, o de desarrollo que queremos para Haití. Puedo adelantarle por lo menos 4 de eso que hemos hablado. Realmente sí que se necesita una justicia independiente, una justicia fortalecida para empezar, para enjuiciar y hacer un proceso bien equitativo y bien, valga la redundancia, bien justo. Pero realmente el presidente actualmente está haciendo un obstáculo para ese proceso. Porque, ¿cómo que tú vas a hacer un proceso equitativo basado en la justicia, dejando a uno de los inculpados en el expediente? Porque si él es presidente, no puede estar haciendo juicio a un presidente de fusión. Por ejemplo, digo yo, no sé si me equivoco. Por ejemplo,
que en el expediente de corrupción que salió de la Corte de Casación, está ahí... De la Cámara de Cuentas. De la Cámara de Cuentas, perdón. No la Corte de... Gracias. De la Cámara de Cuentas, que dice bien, bien en blanco y negro, ahí aparece el nombre del presidente. O sea, cuando no era presidente ciudadano, Jovenel Moïse. Entonces tú entiendes, pero espérate, porque un presidente puede estar en ejercicio y la justicia de su país puede investigarlo. No hay problema. Se puede Por ejemplo, la justicia norteamericana está investigando a Trump. Él no quiere, pero lo están investigando. Exacto, es un estado bien, bien fortalecido, o sea, que funciona todas las instancias que se supone son independientes. Pero en Haití, Dios mío, ¿tú crees que el presidente no quiere que se lleve un caso de injusticia y se va a dar? Vamos a ser claros. Yo no lo sé, yo no lo sé. Bueno, es otro tema que vamos a ver, pero déjame avanzar con los otros puntos. Los otros puntos que... Pero perdón, déjame ser de abogado del diablo. Sí. Tampoco, aunque el presidente Moïse o quien sea, ahí está, por ejemplo, Trump, que me cae muy mal, pero yo no puedo decir todavía que él es culpable porque no lo han juzgado. Entonces, igual el presidente Moïse o quien sea, nadie le puede decir es culpable. O sea, él se sospecha de él. Tampoco lo pueden condenar. Ya se sale de la sospecha porque hay un informe. Hay un informe que dice que mira lo que se ha investigado, mira lo que ha resultado de la conclusión del informe. Y pero ese informe, no estoy de acuerdo, que de acuerdo a la justicia de cualquier país, Ajá. él tiene que ir en un juicio y tiene derecho a defenderse Sí. y tal vez puede demostrar que eso no es cierto. Estoy de acuerdo. Hasta ahora estamos de acuerdo. Lo que pasa es que si el presidente sabe y todo el mundo sabe que tanto el presidente como toda la clase política que hay en Haití, si se puede llamar clase política realmente, y también muchos empresarios que participan de la vida social, económica y política del país, están, como decía Evans, metidos de lleno en el sistema, en el entramado de la corrupción. O sea, la gente está clara, el presidente ha participado de eso. Y que realmente, y eso es un indicio de que realmente ha participado porque está poniendo muchos peros para que se lleve el proceso de justicia. Piensa que él está obstaculizando. Está obstaculizando totalmente. Pero espérate, para terminar... Vamos a poner un puntito ahí porque el director me quiere matar. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, tú vas a entrar más en detalle y después entonces para que Evans continúe. Okay, gracias. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos aquí hablando sobre el vecino país de Haití, con los amigos Evan Virgil y con Rudy Joseph, aprendiendo un poco para entender lo que está ocurriendo en ese hermano país. Entonces, tú decías, Rudy, que tú entiendes que el presidente Moïse está obstaculizando y que por eso tú piensas que con él el proceso no va a avanzar hacia un juicio, por ejemplo. No va a avanzar y eso está claro en que cuando incluso el primer ministro actual, que Jean Isea, está hablando de que va a llevar el proceso a las últimas consecuencias, muchos analistas políticos ya están diciendo que realmente está dando indirectamente al presidente, porque sabe que el presidente participó, porque el gobierno de Martelly, y entonces, en la continuación del gobierno de Martelly incluso ahora, está realmente sustentado en un entramado de corrupción. O sea, todo con donde tú pasas, en cualquier oficina, ministerio, hay una corrupción bastante evidente. ¿Por qué? Porque no es un partido realmente. Es un entramado donde que quiere está participando del poder. Entonces cada cabeza, incluso cada ministro o directores de algún ministerio, son islitas de poder. O sea, cada quien está haciendo de lo suyo ahí. Pero para entender una cosa, yo sé que ustedes tienen un sistema de gobierno parlamentario. Sí.
es un Exacto. poco parecido a los sistemas europeos. Sí, de O sea, Francia. el primer ministro en los hechos es como el administrador del gobierno, Exacto, ¿verdad? Exacto. Él es del mismo grupo político que el presidente. No, No. incluso cuando en las pasadas elecciones él era su opositor, era candidato. Entonces, vamos a decir que el gobierno tuvo que hacer una negociación exacto. para hacer gobierno con este primer ministro, que no son del mismo pensamiento político, ¿verdad? Y ahí hay una contradicción ya. Hay una contradicción, pero no tan ideológica. Sino... No, porque son de bandos distintos, eso se entiende. Sí. Pero una cosa, mi preocupación es Rudy, Haití necesita, entre otras cosas muy importantes, necesita estabilidad, entiendo yo. Sí. Porque sin estabilidad, por bueno o malo que parezca un gobierno, será difícil que se pueda encaminar ese país a que pueda generarse empleos, a que el comercio opere bien, a que incluso puedan atraerse inversiones de otros países que generan empleo. Por eso Entonces, yo lo que digo es, ¿tú piensas que es lo mejor que se salga entonces ahora de Moïse y que de nuevo una elección o... No que se salga por salir de Moïse. Yo entiendo que realmente, aunque siendo obstáculos para el proceso de Petrocaribe, incluso este gobierno, por la ineptitud que ha tenido este gobierno, los desaciertos en la política monetaria del país, creemos que una salida pura y sencillamente del presidente no va a resolver nada, sencillamente nada. ¿Y cómo se haría para evitar que se caiga en una inestabilidad? Nosotros creemos en una asamblea constituyente. ¿Eso lo contempla la Constitución de Haití? Sí, y está contemplado ahora en esta Constitución, incluso con la reforma un proceso de reforma que está llevando un diputado muy reconocido, lo está llevando como principal iniciador, pero tiene apoyo. El parlamento es Jedi Tadi. Tiene apoyo. Tiene apoyo. ¿Cómo se haría eso en caso de que se apruebe esa? Él tiene que llevar un proyecto al Congreso. Al Congreso, entonces se va a aprobar ahora la reforma. No es con modificaciones pequeñas, o como se dice, amendment. No me acuerdo el nombre ahora. O sea, no es cambiar artículos, o sea, un cambio de sistema completo de la Constitución. Tiene que hacerse así. Es una reforma. Entonces, si se establece, déjame ir entendiendo, espérate. Una vez que se convoca esa constituyente, esa asamblea entonces es la que gobierna en los hechos del país, mientras se elige gobierno. Exacto. Yo creo que, y no solamente yo creo, nosotros creemos que el país debe hacer una pausa de gobierno, o sea, de presidente, por lo menos por 2 años. Entonces, durante esos 2 años, de poner las bases de un Estado-nación. La base, por lo menos decir, vamos a fajarnos para, por ejemplo, cuando tú construyes una casa, vamos a fajarnos para poner los fundamentos de la casa, después vamos a construirla, que puede durar 3, 4, 5 años. Entonces, pero sin esos fundamentos, tú no puedes construir una casa. Por lo que tú planteas sería como un gran pacto social. Exacto. Pero en un gran pacto social tienen que estar todos los sectores. Sí, es decir, tiene que estar desde el gobierno puede participar, pero, o sea, el partido Tercale de Michel Martelly puede participar, pero como un actor más. No es como quien lidera. Pero yo estoy viendo más allá de los partidos. Sí, yo estoy viendo, por ejemplo, ustedes están aquí, son jóvenes profesionales haitianos, estudiaron aquí. No sé si están establecidos aquí ejerciendo, los dos. No, yo sí. Bueno, tú viajas, va y viene. Sí, pero yo conozco muchos muchachos y muchachas haitianos que han estudiado aquí, algunos regresan, otros se han quedado acá. Esa es una especie de recurso importante para Haití, que si las condiciones mejoran, pueden establecerse allá. Sí. Igual que haitianos que están en Estados Unidos, que han hecho algún ahorro, ¿verdad? Los que están en Europa, inclusive los que tú mencionabas, los más ricos, que eso tiene mucho dinero. Si se hace un gran pacto, inclusive invitándolo a todos ellos. Incluso por eso estamos diciendo que una parte de los obstáculos de la Constitución ahora es la poca o nula participación de la diáspora en los asuntos internos de Haití.
¿Qué quiere decir Que eso? nada más lo usan para que le mande dinero. Para que las remesas Igualito que aquí. y entonces en letras y también de facto. Y que tengan un Entonces, representante. sí. Aquí se logró que hay diputados en el exterior. Ajá, entonces No hacen muchas cosas, pero tenemos. está siendo planteado en la reforma ahora. Pero más allá de la reforma, queremos que sea, como usted acaba de decir, el pacto social que se pueda hacer desde una asamblea constituyente. Después, incluso en combinación, un pacto fiscal. El pacto fiscal, porque realmente, como decía al principio, más que pobre, somos un país desigual. Y entonces, en esas desigualdades, o sea, hay un despilfarro de recursos que no conviene a una nación con tan pocos recursos. Por ejemplo, el presidente Moïse, en su caravana por el cambio, está gastando, o sea, un informe que salió hasta 1 millón de good. Y él sigue haciendo eso todavía. Una salida. No tengo la última noticia ahora, pero desde ese momento. No, porque en medio de ese lío que había no iba a salir. Bueno, acá. yo creo que no está saliendo. No. Pero antes de eso, para que vean cómo la Ajá. situación, antes de eso estaba gastando 1 millón de good para cualquier pequeña iniciativa que quieran hacer en una zona. Pero todo Entonces, eso puede ser parte de un gran pacto es un nacional gran pacto, exacto. que contemple lo fiscal, lo económico, la salud, Exacto. la educación. Y otro punto que queremos que puede ser también, todo eso es parte de una estrategia Sí. nacional de desarrollo. Incluso podemos copiar del proceso de aquí, aunque no se está aplicando. El papel fielmente. aquí es muy bonito. Ahora, Sí. no copien lo de aquí, que no hemos hecho nada después. Bueno, por lo menos el proceso. Exacto. El dale. proceso o la visión de tener que, vamos a decir, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a pensar cuál es el modelo económico que queremos para nuestro país, cuál es el modelo también que es posible ejecutar, de realizar. Entonces pensamos en 20 a 30 años. Porque yo pienso para que eso. Haití tiene potencial. Por ejemplo, ustedes tienen, porque somos la misma isla, playas bellísimas Sí, también. exacto. Y el turismo está ahí. Y, por ejemplo, el turismo de habla francesa, ustedes lo pueden conquistar mucho más fácil por el asunto del idioma. Sí. De hecho, le decía antes, cuando nosotros no habíamos desarrollado turismo, Haití atraía muchos turistas. Entonces, si el país se organiza, se pacifica, puede atraer inversión y ese es el turismo emplea a mucha gente. Sí, De hecho, aquí hay muchos haitianos trabajando en los hoteles. sí. Vamos a ver, ¿tú estás de acuerdo con Joseph, con ese plan? Como que a Eben no le gustó Realmente, mucho. no, realmente, si eso hace parte de una propuesta que Joseph tiene y su organización, yo la respeto, porque él tiene elementos en que él se basó para poder formar esa propuesta. Pero parte de la cosa que Joseph dijo, no estoy de acuerdo. Primero, yo no pienso que un país debe de pararse por 2, 3, 4 años para poder hacer reforma en profundidad. Pero él no dijo pararse, es como que se vaya trabajando. Porque él dijo que no hay presidente. No queremos 4 años. Fue lo que por lo menos yo entendí lo A que él Joseph no le mencionó. gustan los presidentes. O sea, el problema no es el presidente. El problema no es el jefe del gobierno, el primer ministro. El problema es el sistema que tenemos. Los integrantes del sistema, quienes son parte del sistema, y el pueblo que tiene que sufrir o que tiene que tener el aspecto, el reflejo de ese sistema. De ahí tenemos que enfocarnos. El sistema no se puede cambiar por sí solo. De la noche a la mañana. Exacto. Este sistema que nosotros tenemos aquí, o sea, esa constitución que tenemos aquí, tiene de 86 para acá, vamos a decir, casi 30 años, 32 años. Es un sistema que no da resultado, de verdad. Pero de otro lado, hay Pero ha habido, Evans, mucha inestabilidad. Después de que huyó. Ahí voy. Ahí voy, porque realmente ha dicho mucha fue una constitución emocional contra el régimen de Baby Doll.
La idea fundamental de esa constitución era parar a un presidente, porque el presidente piensa que es el número uno, que puede hacer todo, vamos a limitarlos, vamos a ponerle cosas para que... esa fue la idea. Pero en todo país un presidente es un presidente. ¿Cómo se considera? Que ese sistema parlamentario se hizo porque ustedes habían sufrido muchas dictaduras. Exacto. Entonces, para evitar que viniera un solo hombre con mucho poder, exacto, se copió un poco el sistema europeo, más colectivo. Pero ese sistema no estaba lo mejor para nosotros. No respondía a la realidad haitiana. Porque ¿cómo se considera, por ejemplo, usted, por ejemplo, va a donde el pueblo, usted tenía un programa y cosas, y mañana usted vas a buscar a un jefe de gobierno, y ese jefe de gobierno tienen que, usted eligió la persona, pero usted no lo puede revocar. Si él está haciendo cosas malas, tú no puedes. O sea, el pueblo está atado ahí. No hay problema. O sea, el sistema hay que cambiarlo. Pero ¿cómo? Bueno, pero ahí ustedes coinciden porque con lo que propone Rudy, pudiera ser que en esa reforma de la constituyente se cambie y se cree un sistema más adaptado a la realidad de Latinoamérica. Así es. Que no tenemos sistema parlamentario. Realmente. ¿Están de acuerdo ya? Bueno, tenemos que concluir, amigos. Muchísimas gracias. Ojalá que lo que espero es... un punto que es muy importante. Rapidito, porque ya me... Okay. Que es que otro elemento que incluso que sostiene al gobierno ahora es el apoyo, como decía Evans al principio, de las potencias que están explotando los recursos naturales de Haití. Hablando de empresas multinacionales de Estados Unidos, de Canadá y de otro país que muy coincidencialmente ahora están apoyando al gobierno. Dicen que el mandato de Moïse tiene que terminar, pero para Venezuela ahí no se puede. Entonces el mandato lo que pasa con eso esto es igual en todas partes. Si las empresas cuando tienen sus intereses, sus inversiones, no quieren que haya ningún problema porque ellos quieren seguir sacando su riqueza. Entonces, por eso es entendible. Porque los gobiernos de Tecale han sido entreguistas porque son explotaciones que no se hacen. Lo de Tecale nada más. Bueno, lo dejamos hasta ahí. Muchas gracias. No, déjame concluir. Porque un tigueraje. ¿Quieres también? Vamos a ver. Yo quería decir una sola cosa, que que el país debe de contar en sus hijos con visión. O sea, ahora mismo lo que hace falta a esa crisis ahora mismo es el diálogo. Usted puede estar o no de acuerdo conmigo, tenemos que sentarnos. Si el presidente tiene que renunciar, yo no quería verlo decir mañana, ok, me voy del poder. No, podríamos hacer algo en la mesa. Con un acuerdo. Hemos visto esto anteriormente y eso no dio resultado, porque hay que repetirlo de nuevo. Y del otro lado tampoco no hay una propuesta fiable que el pueblo puede identificarse en esto. Vamos a planificar todo en una mesa, independientemente de usted, que usted está de acuerdo o no, porque el país quiere respirar, el pueblo no está respirando. La juventud está saliendo del país y tenemos que retornar, y realmente yo amo a mi pueblo. Muchas gracias a Eben Virgil y a Rudy Joseph, dos ciudadanos haitianos que son activistas sociales y que observan lo que pasa en su país, tienen preocupación y tienen ideas de cómo se pudiera encaminar. Ojalá que al final se pongan todos de acuerdo y que encaminen algún programa mínimo para que ese querido pueblo pues retorne a la tranquilidad y que se encamine al desarrollo, que es lo que queremos todos y todas. Muchas gracias. Amigas, amigos, ustedes no se vayan, que hay más en Acento TV.